presenta wowmx.tv. El Consejo Nacional de Egresados del Instituto Politécnico Nacional presenta Profesionistas por el Progreso, conducido por Marco Antonio Méndez Cuevas. En pantalla a la doctora Isabel Cristina Hoyos Rincón, quien es catedrática de la Universidad de Antioquia, Colombia, y nos va a hablar acerca de la complejidad de los extremos climáticos en este país, Colombia. Es la segunda ponencia internacional que tenemos vía remota, y pues adelante, por favor, doctora Isabel Cristina Hoyos, y reciba un saludo desde la Ciudad de México. Bueno, es un gusto para mí estar acompañándolos el día de hoy. Pues a pesar de la distancia podemos aquí tener como esta conversación. Yo soy profesora de la Universidad del Quindío, una pequeña corrección, y también hago parte de la Red Colombiana de Mujeres Científicas. De hecho, una compañera miembro de la red fue la que me invitó, y gracias a ella pues estoy aquí. Voy a compartirles un poquito de lo que es mi trabajo y lo que ha sido mi trabajo en el campo de extremos. Bueno, va a ser aquí, digámoslo, muy rápido. Voy a pasar por aquí. Gran parte de lo que ustedes van a escuchar en este momento hace parte de una publicación de hace un año y medio más o menos, en compañía del profesor Boris Rodríguez de la Universidad de Antioquia, y estudiamos los extremos del clima en Colombia. ¿Por qué es interesante estudiar los extremos en Colombia? ¿Qué pasa? Bueno, estamos ubicados como en la esquina. En pantalla a la doctora Isabel Cristina Hoyos Rincón, quien es catedrática de la Universidad de Antioquia, Colombia, y nos va a hablar acerca de la complejidad de los extremos climáticos en este país, Colombia. Es la segunda ponencia internacional que tenemos vía remota, y pues adelante, por favor, doctora Isabel Cristina Hoyos, y reciba un saludo desde la Ciudad de México. Bueno, es un gusto para mí estar acompañándolos el día de hoy. Pues a pesar de la distancia podemos aquí tener como esta conversación. Yo soy profesora de la Universidad del Quindío, una pequeña corrección, y también hago parte de la Red Colombiana de Mujeres Científicas. De hecho, una compañera miembro de la red fue la que me invitó, y gracias a ella pues estoy aquí. Voy a compartirles un poquito de lo que es mi trabajo y lo que ha sido mi trabajo en el campo de extremos. Bueno, va a ser aquí, digámoslo, muy rápido. Voy a pasar por aquí. Gran parte de lo que ustedes van a escuchar en este momento hace parte de una publicación de hace un año y medio más o menos, en compañía del profesor Boris Rodríguez de la Universidad de Antioquia, y estudiamos los extremos del clima en Colombia. ¿Por qué es interesante estudiar los extremos en Colombia? ¿Qué pasa? Bueno, estamos ubicados como en la esquina noroccidental de eh, Suramérica. Por aquí me está saliendo un mensajito, yo creo que no es para mí, aquí lo cerré. Muy bien. Y entonces resulta que este extremo, esta ubicación geográfica es súper importante porque converge, digamos, un montón de procesos climáticos y orográficos que van a definir lo que es la climatología o la hidroclimatología de nuestro país. Estamos que cruza en los Andes, la cordillera de los Andes cruza en dirección longitudinal el país, y pues se bifurca, digámoslo, como en tres ramificaciones que, digamos, van a ser súper importantes en términos culturales, económicos, sociales, geográficos y políticos para la estructura de Colombia. En esta gráfica que ustedes están viendo aquí, hay una gráfica, pues un poco un diagrama donde explicamos más o menos como todos los procesos hidrológicos que tienen lugar en el territorio. Entonces tenemos la cercanía de la cuenca del Orinoco, que importa o de la cual importamos mucha de la humedad que llega a la zona, a la región interandina de Colombia, que es donde está enfocado nuestro trabajo. También recibimos humedad. Aquí hay una interacción vía atmósfera con la cuenca del Amazonas,
pero también tenemos humedad que está llegando constantemente del Atlántico, del Océano Atlántico, del Océano Pacífico, y digamos que también como toda esa confluencia de fuentes de humedad y esa interacción con esa gran variabilidad orográfica, pues deja sobre el territorio también una gran variabilidad de climas y una gran variabilidad también de procesos que dan origen a lo que vamos a estudiar ahorita, que son como los extremos. Aquí en esta charla pues vamos a tener aquí como un énfasis particular, lo que es como la región interandina que cubre todo lo que está como entre las montañas y la parte plana, y vamos a tener también la cuenca del Pacífico colombiano, pues que es la que drena directamente al Pacífico. Además, también tenemos, digamos, como procesos de largo término que están involucrados en la hidroclimatología colombiana. Por ejemplo, tenemos todos estos fenómenos que llamamos fenómenos climáticos globales como el Niño, como las oscilaciones interdecadales del Océano Atlántico, del Océano Pacífico, y todas estas fuentes de variabilidad que finalmente pues están conectadas, altamente conectadas con el territorio, pues por estar en una región tropical. Entonces, claro, lo que estamos viendo aquí es que hay un montón de fuentes de variabilidad que están interactuando en distintas escalas espaciotemporales. El problema del clima no es un problema menor, o sea, no solamente ya pues los expositores que me precedieron ya hablaron un poco de la importancia de medir esa complejidad o de entender esa complejidad del clima, sino que digamos que también fue reconocido el Premio Nobel de la Academia el año pasado por la idea fundamental de que entender el clima, o más bien que el clima es nuestro sistema complejo por excelencia. Entonces, claro, es un asunto, digamos, que hoy es muy vital en el sentido en que esta comprensión del clima pues está bien relacionada con lo que tiene que ver con la vida y tiene que ver también con todo lo que, con esto que estamos hablando ahorita de la seguridad hídrica. Va a pasar muy rápido por aquí, esto simplemente son unas escenas de cómo esto de los extremos es transversal a todos, y piensen en esto, ¿cierto? Sabemos que el agua es un recurso no renovable, o sea que la cantidad de agua sobre el planeta, digámoslo, está fija. Sabemos muy poco de esas interacciones por allá en la alta atmósfera, pero digamos que sabemos que el contenido de agua en el planeta es más o menos constante. Entonces, ¿qué va a pasar? Piense que cuando hay, digamos, una cantidad, mucha agua en alguna región, tiene que ser a expensas de que en otro lugar está faltando. Entonces estamos viviendo estos escenarios de unas sequías fuertísimas, intensas, olas de calor, y mientras que en otros lugares, casi que simultáneamente, en la misma franja de tiempo, estamos viviendo escenarios completamente contrarios, inundaciones y un poco como lo que hemos visto incluso esta última semana estas últimas 2, 3 semanas en todo el planeta Tierra. Para ilustrar un poco y aterrizar ahora ya esto como en el territorio colombiano, estas son imágenes de Bogotá, que es nuestra ciudad capital, en el 2015, y esto es particularmente interesante porque esto es en enero. Enero es un mes de los que nosotros llamamos un mes seco, donde no esperamos que haya pues mucha lluvia o que ocurra mucha lluvia. Y esta es una foto que pasó hace unos 7 años aquí en Bogotá. Medellín es, digamos, como la segunda ciudad de Colombia. Esto fue en octubre del 2014. Otra vez tenemos nieve en una ciudad tropical. Estas son cosas que, digamos, pasan muy poco, han pasado muy poco en la historia, pues, como de desarrollo de nuestras ciudades y de las que tenemos registro también, pero resulta que está pasando cada vez con más frecuencia. Y ahí es donde los extremos empiezan a ser importantes. Esto fue el 1 de diciembre del 2021, o sea, estamos hablando de que hace unos 7 meses tal vez, y 7, 8 meses, y miren lo que pasó la semana pasada, es la misma ciudad, Medellín, ¿no? Viene de un extremo de precipitación donde están cayendo al mes toda el agua que debería, perdón, en un día toda el agua que debería caer en un mes. Y esto fue hace apenas un par de semanas. Mi casa fue damnificada, yo fui víctima de este aguacero, y pues mi casa en Medellín quedó completamente inundada, y fue ¿cierto? Digamos,
Cuando ya te toca como en esa intimidad de la casa, tal vez empiezas a entender de que esto es algo serio, ¿cierto? Más allá incluso como de las cuentas que hago yo como científica. ¿Qué nos dice el panel intergubernamental del cambio climático? Bueno, miren, si ustedes ven más o menos como en esta representación de estos hexágonos que ha usado el panel intergubernamental de cambio climático para mostrarnos un poco de ese proceso pedagógico de cómo entendemos esto de esos cambios extremos que están ocurriendo en el planeta. Bueno, Colombia más o menos se ubica en este hexágono que les estoy señalando aquí. Y, por ejemplo, en términos de extremos de temperatura, el IPCC nos dice, bueno, lo que estamos experimentando ahora, esto ya está basado en las mediciones de lo que sabemos hasta ahora, es que esos extremos de temperatura están aumentando. Pero miren lo que pasa con los extremos, por ejemplo, de precipitación. Resulta que ahora el IPCC nos dice que los extremos de precipitación no tenemos suficiente información de lo que está ocurriendo. Es decir, la incertidumbre no ocurre porque no pase, la incertidumbre ocurre porque no tenemos todavía suficientes trabajos para poder sacar conclusiones sobre lo que está pasando en los extremos de precipitación. Mientras que en el caso, por ejemplo, de sequías agroecológicas, que ya nos hablan de procesos, digamos, sostenidos en el tiempo, pues el IPCC nos dice que esta región del mundo, como mucho, como la gran parte de toda pues, América Norte, Sur y Centro, hay un acuerdo bajo entre el tipo de cambio que se espera. O sea, no sabemos si vamos a ir hacia un estado cada vez de más sequías o un estado cada vez más de inundaciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos está diciendo esta información? Nos está diciendo que necesitamos conocer mucho más cómo es la realidad del territorio en términos de cómo va a ser lo que esperamos en los extremos climáticos. Bueno, el asunto con los extremos es que, digamos, ponen como en conjunción todos esos fenómenos climáticos que ya los otros compañeros expositores han comentado hoy, ¿cierto? Implican, digamos, lo que lo podemos resumir como en 3 factores. Memoria de largo plazo, alto contenido de información física basada en medidas, por ejemplo, de la entropía. Y lo que tenemos es que vamos a encontrar que los eventos extremos se dan como producto de retroalimentaciones persistentes y positivas en los sistemas. La conjunción, digamos, como estos 3 factores hace que el sistema climático salga como de esa zona de equilibrio y entonces nos pasamos a la zona de los extremos. Voy a pasar por aquí muy rápido porque varios de ustedes ya hablaron suficientemente bastante de estos temas, ¿cierto? Pero básicamente esa complejidad inherente al clima pues viene de todos estos ciclos de retroalimentación, de procesos altamente no lineales, de procesos también transitorios que se van dando por forzadores, digamos, locales. También tenemos, digamos, diversas estructuras de estabilidad y tenemos procesos de histéresis, es decir, las trayectorias de evolución del sistema climático están cambiando permanentemente el lugar hacia donde van, o la trayectoria, pues que sigue la evolución. Bueno, en esta aproximación que yo les voy a presentar, vamos a hacer una aproximación de tipo estadística, pero es una estadística muy particular. Por ejemplo, el principio de máxima entropía de la física nos habla de que las distribuciones de probabilidad del sistema siguen los principios de máxima entropía. Pero resulta que nos hemos dado cuenta que las entropías clásicas o que se derivan de las entropías regulares de Shannon, pues no son capaces de representar lo suficientemente bien problemas de sistemas abiertos como es el del clima. Entonces vamos a usar esta aproximación que es más o menos nueva, mucho más nueva que la entropía de Shannon, ¿cierto? Esto es más o menos desde la década de los 90 que se está trabajando en estas nuevas formas entrópicas para describir esta complejidad de los sistemas. Está basado en la propuesta de Constantino Sales. Bueno, no se asusten por la fórmula, esto simplemente es para mostrarles que hay una nueva descripción de lo que es la entropía y de lo que más nos interesa aquí discutir es un índice Q que va a venir por aquí. Ese índice Q trae mucha información sobre los sistemas.
Entonces, cuantifica cuánto se desvía la entropía real del sistema, de la entropía de Boltzmann-Gibbs o la de Shannon pues regular. Identifica algo que en la física conocemos como clases de universalidad, nos habla de cuáles son esos otros sistemas o cuáles son como los análogos de otros sistemas que conocemos en el mundo, ¿cierto? Al sistema que estemos estudiando. Nos da información sobre la dinámica que hay detrás de ese proceso estadístico. Nos habla también de esas interacciones de largo plazo que se van dando para que los sistemas estén por fuera de equilibrio, y tiene pues también además una característica muy bella, es que nos habla de esa multifractalidad de estos procesos. Quiere decir que esos procesos se van replicando, se van repitiendo a escalas, a distintas escalas de observación del sistema. Bueno, para resumir todo eso que acabo de decirles como en tantas palabras, vamos a ver que las propiedades de ese parámetro se determinan de la siguiente manera. Cuando Q es menor que 1, vamos a decir que esas distribuciones son distribuciones acotadas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el sistema reúne todos los estados posibles que puede visitar. Cuando ese parámetro Q está entre 1 y 2, entonces vamos a tener distribuciones no acotadas. Esto nos habla de que todavía el universo de muestra de ese sistema no nos está, no está muestrando todo el sistema, o más bien, que el sistema puede acceder a estados que no están muestreados. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía, por ejemplo, no sabemos cuál va a ser el extremo de precipitación que vaya a venir, ¿cierto? Entonces eso es muy importante, porque nos está diciendo que podemos encontrar, podemos medir la variabilidad de los extremos vía el parámetro Q. Muy bien, y pues lo que les mencioné ahorita, que nos va a hablar de universalidad, enseguida vamos a ver una gráfica donde vamos a entender claramente lo que es eso de la universalidad. ¿Cómo se ve ese panorama para Colombia? Entonces miremos los extremos de temperatura. Lo que ustedes están viendo aquí en este lado de la pantalla, entonces tenemos el parámetro Q, entonces vamos a ver que más o menos la distribución, bueno, aquí hay que hacer una anotación, ¿cierto? Para cuando necesitamos hacer estadística de extremos, necesitamos, digamos, que los datos que tenemos estén muestreados en tiempos suficientemente largos. Eso ya es una primera... Esa ya es una primera limitación en términos de la cobertura espacial. Entonces, bueno, aquí hay una selección como de los datos que tenemos disponibles para Colombia, y uno quisiera tener, digamos, una región mucho mejor muestreada, pero de alguna manera, pues esto también nos dice, necesitamos medir más para poder entender qué es lo que está pasando en nuestros sistemas hidroclimatológicos. Muy bien, entonces aquí tenemos para los extremos de temperatura, hemos seleccionado pues extremos sobre un umbral 95, o sea, no son, digamos el conjunto de los extremos por encima del umbral 95. De manera que lo que nosotros notamos es que, por ejemplo, en la cuenca de lo que llamamos, si se acuerdan ahorita, como lo que estaba dentro de las montañas, la región interandina, la región del Caribe colombiano, pues vamos a tener, digamos, mucho más variabilidad de los extremos, de los parámetros que tenemos en ese extremo. Sin embargo, algunos de ellos están por encima del 1 y otros están por debajo de 1. Y acuérdense en que cuando estaba por debajo de 1 teníamos distribuciones que estaban bien acotadas, o sea, el sistema ya ha visitado todos los valores que puede tener. Cuando estamos por encima de 1, pues todavía no sabemos cuáles van a ser. Hay más incertidumbre sobre esos extremos reales. En la cuenca del Pacífico, pues tenemos cada vez, digamos, más incertidumbre en términos del parámetro estadístico, porque cada vez están más yendo hacia valores positivos por encima de 1. Muy bien, en términos de las características medias de la distribución, lo que está pasando por aquí es que todavía las características medias de la distribución están más o menos todavía bajo control, ¿cierto? Incluso están muchos de ellos bajo los umbrales que el IPCC está diciendo como peligrosos, o sea que todavía aquí estamos más o menos en unos umbrales extremos de temperatura todavía manejables, ¿cierto? Pero miremos lo que pasa con la precipitación. Entonces, cuando vamos hacia la precipitación, la mayoría de los extremos de precipitación nos están diciendo estas distribuciones no están acotadas, no sabemos todavía
cuáles son esos extremos que vamos a tener. Entonces, en una perspectiva, por ejemplo, del riesgo, no sabemos todavía cuáles como esas cotas superiores del riesgo. Tenemos extremos cada vez más grandes en cuanto a la precipitación y además también cada vez más frecuentes. Por ejemplo, digamos, esta metodología nos aporta en términos de la evaluación del riesgo si nosotros podemos trasladar esta información, por ejemplo, a mapas de periodos de retorno. Entonces, lo que nos van a decir esos mapas es cada cuánto estamos esperando que extremos de esta categoría estén ocurriendo. En términos también de la cantidad de esos extremos, de la magnitud o la intensidad de los extremos, lo que vemos es que todavía tenemos, digamos, en la región del Caribe, pues extremos que podríamos decir están bajo control, pero lo que está pasando en el Pacífico ya, digamos, es bastante grande y hay que ponerlo pues como en consideración. De todas maneras, aquí tenemos un estudio estadístico de esto más o menos resume la hidroclimatología de Colombia en los últimos 60, 70 años. Sin embargo, digamos que también aquí hay como un gran mensaje y es, bueno, hay también como todavía muchas zonas donde simplemente la calidad de los datos que tenemos no nos permite establecer conclusiones sobre lo que está pasando o reconocer lo que está pasando sobre nuestro territorio. La idea de la universalidad, que es de pronto la que más me gusta a mí, que ustedes lo que están viendo es el índice por cuencas, aquí como en las imágenes que les acabo de mostrar, el gris claro corresponde al Caribe y el gris oscuro corresponde al Pacífico para la temperatura, y para la precipitación en este lado tenemos gris claro para el Caribe, gris oscuro para el Pacífico. Y lo que tenemos en medio de las dos gráficas son otros sistemas naturales. Digamos, hicimos como una revisión exhaustiva de otros sistemas naturales cuyos parámetros Q caben en el rango de valores que nosotros estamos encontrando para los extremos de precipitación y temperatura. Pues, ¿qué encontramos? Encontramos que efectivamente procesos como la turbulencia, como todo lo que tiene que ver con los índices climáticos, como este es un índice climático asociado con el fenómeno del niño o la niña, características, por ejemplo, del largo térmico, como todo lo que tiene que ver con la temperatura de a escala glacial. Las cosas o procesos como las tormentas magnéticas que vienen del Sol. Entonces, digamos que todo este rango de procesos que nosotros estamos muestreando aquí están en el mismo rango de universalidad de los extremos que estamos teniendo. Entonces, aquí ya esto es una indicación que nos va a permitir empezar a hacer unas conexiones dinámicas. O sea, la pregunta de qué es lo que hace que los extremos se den, la podemos ir direccionando en el sentido dinámico, que es el sentido dinámico de las causas y los efectos, ¿cierto? Bueno, y para terminar, entonces, había una pregunta adicional y es, bueno, ¿será que los extremos de precipitación y temperatura vienen de el mismo tipo de procesos? Y lo que tenemos aquí entonces es el parámetro Q, que nos está hablando de esos procesos, de esa dinámica de los extremos para la temperatura y la precipitación. Cada puntito en este plano, o sea, cada puntito en este plano corresponde para un mismo lugar en esos mapas donde habían los dos conjuntos de mediciones de temperatura y de precipitación. Entonces tenemos aquí ese parámetro de universalidad. Pues la sorpresa es que efectivamente esos procesos no vienen del mismo origen. Si vinieran del mismo origen, lo que esperábamos es que se hubieran agrupado esos parámetros Q alrededor de esta línea azul, ¿cierto? De los mismos valores, porque si vienen los mismos procesos, pues el Q debería ser el mismo. Aquí hay una estructura, todavía no sabemos muy bien qué tipo de estructura es, pero el mensaje claro es, no es una estructura lineal, es decir, los extremos de temperatura y los extremos de precipitación no vienen de los mismos procesos físicos dinámicos que tenemos aquí. Bueno, esta era mi presentación. Yo supongo que no tenemos mucho tiempo para preguntas, pero muchas gracias por escuchar mi historia. Muchas gracias, doctora Isabel Cristina Hoyos Rincón, por esta intervención. Reciba nuevamente un saludo desde
la Ciudad de México, en México, desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, la Cámara de Diputados. Toca el turno ahora al ingeniero Guillermo Casar Marcos, quien es miembro de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros y quien nos va a hablar acerca de los edificios sustentables, los cuales reducen el riesgo de falta de energía. Pues, ingeniero Guillermo, adelante, por favor. Primero que nada, para mí es un honor estar aquí. Obviamente, pues agradecer a la UMAY, agradecer este foro, el cual, bueno, pues evidentemente nos llena de gusto, ¿no? Bueno, pues voy a empezar con esta ponencia sobre los edificios sustentables reducen el riesgo de falta de energía. Y bueno, pues primeramente vamos a, pues para hablar de ello, ¿verdad? ¿Qué es sustentabilidad y sostenibilidad? Queda claro que, bueno, pues en nuestro país regularmente se utiliza sustentabilidad y en otras partes del mundo sostenibilidad. Entonces, bueno, pues primeramente la siguiente, por favor. Entendemos, obviamente, que sustentabilidad, raíz latina, se encuentra sostenere, significado básico de sostener, sustentar, mantener. Y bueno, sostenibilidad está formada por raíces latinas, que se puede mantener parado por sí mismo, sus componentes léxicos. Y bueno, en fin, la Real Academia Española afirma que sustentable es algo que se puede sustentar por sí mismo, mientras que sostenible es un proceso que se mantiene por sí solo, como un desarrollo económico que no necesite de ayuda exterior y que no merme los recursos ya existentes. Y bueno, pues tenemos que pasar obviamente del concepto de sustentabilidad a lo que es el proceso de sustentabilidad. Y bueno, pues el modelo como tal, en la Comisión Mundial del Medio Ambiente en 1987 de Naciones Unidas, la ministra Gro Harlem Brundtland, a través de su reporte, lo definió. Entonces, el desarrollo sustentable, pues es aquel desarrollo que satisface las necesidades actuales sin comprometer a las futuras generaciones. Y esto es lo que tenemos que hacer en nuestros edificios, en nuestros proyectos, en nuestras ciudades. La que sigue, por favor. Dentro de este contexto, obviamente, pues queda claro que, pues, tenemos que entender que se tienen desequilibrios, ¿no? Y estos desequilibrios, pues obviamente, pues se habla mucho, obviamente, del calentamiento del planeta, del cambio climático, pues hemos afectado por los gases de efecto invernadero que obviamente, pues sí, es nuestra culpa, ¿no? Tenemos que, pues, aprender a vivir para reducir estos gases de efecto invernadero y disminuir ese cambio climático y ese calentamiento del planeta. Queda claro que el agua, como ven, pues es todo un tema, ¿no? Entonces, pues obviamente, ¿qué está pasando, no? Y ahí vemos precisamente el agotamiento de los recursos, entre los que están, pues, el agua limpia, el aire, la vegetación, la tierra y estos desequilibrios ya mencionados. La que sigue, por favor. Dentro de este contexto, pues Naciones Unidas estableció en la COP de 2015, obviamente, pues los objetivos de desarrollo sostenible, en los cuales, pues a nosotros como gremio de la construcción, pues nos tocan varios, ¿no? Entre los que señalaré rápidamente, la que sigue, por favor, pues los más importantes, ¿no? Que obviamente, pues es el hambre, toda la cuestión alimenticia, ¿no? La COP26 del año pasado en Glasgow, Escocia, se atendió claramente esto, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues ver lo que nos toca como gremio de la construcción y obviamente, pues el tema del objetivo 3 sobre la salud, los hospitales. Tenemos que meter mucho mano ahí y de verdad hay que voltear a ver. Queda claro que ahí nos compete completamente a nosotros. Y es toda un área que nosotros tenemos que revisar. La que sigue, por favor. Y bueno, pues claro, energía, ¿no? Aquí pues queda patente, ¿no? Que tenemos que garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. Y en el mundo se está avanzando, obviamente, en consecución este objetivo 7, con indicios alentadores de la energía y se está volviendo más sostenible y ampliamente disponible. El acceso a la electricidad en los países más pobres
ha comenzado a acelerarse afortunadamente. La eficiencia energética continúa mejorando y la energía renovable está logrando resultados excelentes en el sector eléctrico en el mundo. A pesar de ello, es necesario prestar mayor atención a las mejoras del acceso a los combustibles, obviamente, hablar, obviamente, de que pues todo esto, ¿sí? A través de las nuevas tecnologías, pues este progreso en materia de energía proporciona un registro mundial y este progreso y este acceso a la energía, a la eficiencia energética y a la energía renovable, evalúa el progreso consiguiendo, obviamente, que en los países pues se tengan los tres pilares cubiertos, ¿no? Ofreciendo una panorámica del camino que queda por recorrer en las metas de los objetivos del desarrollo sostenible que pues evidentemente tenemos que atender, ¿no? Entonces, no nada más es medio ambiente, obviamente pues la cuestión financiera y claro, la cuestión social, ¿no? Y bueno, la falta de acceso a la energía se puede ver y bueno, se están haciendo muchos esfuerzos, sobre todo en esta época COVID-19 en muchas partes del mundo, ¿no? Los servicios energéticos son clave para prevenir enfermedades y luchar contra la pandemia. Obviamente, desde proporcionar suministro eléctrico y los establecimientos sanitarios de agua limpia para una higiene esencial hasta permitir las comunicaciones y los servicios de tecnologías de información que conecten a las personas manteniendo el distanciamiento social de forma efectiva, ¿no? Obviamente, pues las maneras de responder a dicha emergencia pues se resumen en priorizar las soluciones energéticas que sugieren energía a los centros de salud y a los equipos de respuesta inicial, también mantener los consumidores vulnerables conectados y aumentar la producción de energía fiable, ininterrumpida y suficiente como preparación para la recuperación económica más sostenible, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, pues sin lugar a dudas, pues tenemos el objetivo 9, ¿sí? De construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación, ¿sí? Es decir, pasamos al objetivo 11, hacer ciudades y comunidades sostenibles. De ahí, bueno, pues evidentemente, pues por señalar alguno de los temas que tenemos que revisar, los residuos, por ejemplo, ¿no? Todo esto, pues bajo este contexto. La que sigue, por favor. Bajo este contexto, pues obviamente tenemos pues una normativa muy, pues fuerte a nivel México y a nivel mundial. Entonces queda claro que pues tenemos nuestra ley de infraestructura de la calidad, tenemos nuestras normas oficiales mexicanas, nuestros estándares y claro, obviamente a través de los acuerdos que se firman con otros países, nuestras normas internacionales que utilizamos en México para precisamente regular todo esto junto con las certificaciones mundiales. La que sigue, por favor. Bajo este contexto, la Ley de la Infraestructura de la Calidad de reciente creación, pues ahí tenemos su radiografía. La que sigue, por favor. Como ejemplo, daré la norma 164 de edificación sustentable, que como ustedes pueden ver ahí, pues bueno, pues dentro de lo que califica esta energía, ¿no? Y claro, está en todas las etapas del contexto del proceso de una construcción, ¿verdad? Desde pues la etapa de la elección del sitio, diseño, construcción, operación y abandono, ¿no? Y esta norma de verdad es una norma para disfrutarse, porque realmente es una norma de alto nivel y poco se conoce. Y es mexicana y tiene ya, pues, fácil más de 5 años, pues, publicada, ¿no? Y bueno, pues, revísenla, por favor. La que sigue, por favor. Bueno, en el mundo tenemos, obviamente, muchísimas normas, códigos, certificaciones y mejores prácticas, ¿no? Y nos centraremos, obviamente, en la energía. La que sigue, por favor. Dentro del mundo, bueno, pues empezaremos dando pues un reconocimiento a la certificación del Reino Unido, BREEAM, en donde pues queda claro que esta certificación pues fue el origen, 1990, y en donde, bueno, pues evidentemente, pues dentro de lo que maneja pues este estándar en el Reino Unido ha sido obviamente
pues una serie de lineamientos pues que en todo el mundo ha dejado huella, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, pues contamos también en Francia, ¿no? Con la certificación HQE, en donde también como uno de los puntos a revisar es precisamente el de energía. La que sigue, por favor. En Estados Unidos, obviamente la certificación LEED tan manejada en nuestro país, queda claro que, bueno, pues uno de los temas a calificar es eficiencia energética, ¿verdad? Y bueno, pues aquí, bueno, les podría dar una plática completa de cada una de ellas, pero no es el caso. La que sigue, por favor. Así como, pues obviamente, una de las certificaciones más importantes del mundo, Living Building Challenge, en donde, bueno, queda claro que en uno de los pétalos de cumplimiento es justamente enfocado al manejo de la energía. Y la que sigue, por favor, la certificación WELL, que está dirigida, obviamente, a lo que necesitamos hoy, hospitales, ¿verdad? Instituciones de salud, etcétera, ¿no? Y todo esto, pues evidentemente, hay que revisarlo y queda claro que pues dentro de nuestra norma 164 está contemplado. La que sigue, por favor. Así como, bueno, en México desde hace muchos años existe el Instituto Mexicano del Edificio Inteligente, ahora asociación, quien desde el año 91-94 existe y ha dado muchos ejemplos a nivel mundial. Y desafortunadamente, pues en México poco se conoce, ¿verdad? Pero es una institución que a través de su Premio Nacional IMEI, digamos que amalgamado junto con pues las alianzas que tienen con CABA y BOMA, que son instituciones canadienses y americanas, en donde pues queda claro que, bueno, pues hacen como bloque Norteamérica algo bastante interesante. Revisen lo que es el IMEI, por favor, es de nuestro querido México. La que sigue, por favor. Japón, CASBI, bueno, pues ellos manejan no nada más de los muros hacia adentro, sino también de los muros hacia afuera. Y queda claro que, pues, en ese contexto, pues sí, tenemos que pasar y ver, ¿no? Todo ello, en donde, pues, encontramos inclusive aquí el tema sísmico. La que sigue, por favor. Australia, bueno, pues esta es otra de las certificaciones que iniciaron y claro, todas ellas lo que más califican es energía. La que sigue, por favor. Alemania, bueno, pues está con la certificación de GNB, la cual pues evidentemente es una gestión muy importante bajo este contexto energético, ¿no? Y a través del cual pues queda claro que pues vamos a ir revisando, por ejemplo, los procesos de construcción, los procesos de cómo mitigar, obviamente, la generación de los gases de efecto invernadero, en fin. Y bueno, la que sigue, por favor, H. La certificación H es una de las más, digamos que actualmente manejadas, ya que son para países que son en vías de desarrollo como México, y la cual, bueno, pues evidentemente, como ustedes pueden ver, energía, pues es uno de los puntos a revisar. Ellos revisan energía, agua y materiales, y obviamente, pues otorgan ese tipo de, digamos, certificaciones a través del Banco Mundial y Naciones Unidas, e inclusive ofrecen en dado momento, pues algunos incentivos a través del Banco Mundial. Adicionalmente a los que México tiene, bueno, que ahorita no podré hablar mucho ni de peces ni de los que se cuentan en nuestro país, ¿no? Y bueno, cerraría la última, por favor, con, pues, esto, pues hay que analizarlo, ¿no? Tenemos que pasar de un diseño convencional, llegando obviamente, pues, al diseño verde, y ya que dominemos eso, llegaremos al concepto de Net Zero en todos sus componentes. No nada más es energía, también es agua y muchos otros recursos. Y ya que lleguemos a dominar eso, entonces sí podemos hablar de Net Positive, ¿no? Es decir, producimos a través de las energías alternativas, pues evidentemente, nuestras necesidades en nuestros edificios, en nuestras edificaciones, nuestras infraestructuras. Y bueno, pues para eso está
todas este bagaje de energías alternativas, en donde queda claro que, bueno, pues al pasar y llegar al net positive, ya estamos en un diseño regenerativo. Y entonces sí podemos buscar el concepto de cero carbono, ¿sí? Y bueno, todo esto, pues evidentemente hay que difundirlo y hay que hacerlo, ¿no? Y ahorita está de forma muy importante ONCE trabajando en todas estas normas que, bueno, evidentemente por cuestión de tiempo no mencionaré. Y bueno, pues con esto terminaría la última, por favor. Tienen ahí mis datos y bueno, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, ingeniero Marco Méndez, por la invitación. Gracias, ingeniero Guillermo Casar, por este resumen que nos ha mostrado acerca de los edificios sustentables. Un tema que hemos, pues realmente no tenemos certeza de saber si se van a cumplir estos objetivos. En este momento estamos próximos a ver la siguiente presentación. Ya estamos por acá en breves minutos copiando la información. Y quisiera hablar acerca del tema que viene a continuación, que es acerca del papel del Código Modelo Mexicano para el diseño sísmico de edificaciones en el incremento de la resiliencia de México. Esta intervención es muy importante, la va a presentar el doctor Edgar Tapia Hernández, quien fue presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, y son unos esfuerzos que conviene a la audiencia que lo conozcan, porque el esfuerzo del Código Modelo pues no surge de meses, es un trabajo que ya tiene años elaborándose a través de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, y lo que se busca es crear un documento de observancia obligatoria que, si bien no es un reglamento de construcción, sí sirva como un documento en el cual nosotros podamos referirnos para el diseño a nivel nacional. Si bien tenemos también un manual de obra civil de la Comisión Federal de Electricidad, muchos de estos parámetros no coinciden con la tipología de la estructura que estamos revisando, y es motivo por el cual pues es importante conocer este tema que el doctor les va a presentar. Pues sin más, doctor Edgar Tapia Hernández, le agradecemos su participación en este foro internacional. Sepa usted que cuenta con 20 minutos para esta intervención, para la modalidad virtual, que también nos está escuchando y viendo, y pues el espacio es suyo. Adelante. Qué amable, buenas tardes a todos. Quiero estar agradeciendo a los organizadores del evento que me han hecho el favor de invitarme a participar en el mismo. Formo parte del Consejo Consultivo de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica y especialmente tengo el honor de presidir a este esfuerzo que se titula Código Modelo Mexicano para el Diseño Sísmico de Edificaciones. La siguiente, por favor. Este es el camino que les propongo para el día de hoy. Quisiera comentar un poco de la normatividad que existe en el país en materia de ingeniería sísmica. Después quisiera presentar formalmente el esfuerzo del Código Modelo Mexicano para el Diseño Sísmico de Edificaciones. Y finalmente quisiera platicarles qué es lo que hemos hecho, dónde vamos, hacia dónde va caminando este esfuerzo. Por favor, la siguiente. Siguiente. México es un país de alta sismicidad. Cuando me toca darle este curso a mis estudiantes, los hago que revisemos cuántos sismos hay por mes, lo dividimos entre la cantidad de días que hay en cada uno de los meses, incluso lo dividimos entre la cantidad de horas que hay por día, y siempre llegamos a que si esto fuera proporcional, hay un sismo cada 20 minutos. Muchos de estos no los sentimos, son de baja magnitud, pero indudablemente México es un país en donde en cada mes tranquilamente hay 2,000 sismos a lo largo del país. Y podríamos tener la idea que únicamente el problema ocurre en unas ciertas regiones, pero si vemos estos mapas, hay epicentros de sismos en lugares donde la gente cree que no tiembla, en estados donde la gente que no tiembla. En la diapositiva, le doy crédito a la doctora Xioli Pérez Campos del Instituto de Geofísica, les muestro la ubicación de los principales sismos que han ocurrido en el país en los últimos 100 años, más o menos en 100 años. Pero lo que más quisiera recalcar de la diapositiva es que si buscamos a nivel internacional cuántos sismos de magnitud 8 hay,
Han habido 93 sismos en esos 100 años, de manera que si hacemos el conteo de la cantidad de sismos que le tocan de magnitud superior a 8 a México, no sé si ven que le toca un alto porcentaje, que quiere decir que a nivel internacional, México es un país de una sismicidad muy alta, y esto si lo extendemos a sismos de magnitud 7, de magnitud 6, definitivamente podríamos demostrar que la amenaza sísmica en México es una amenaza constante, y yo no sé si verdaderamente forma parte de la cultura del país. Si ustedes cuando llegaron a este auditorio verdaderamente se fijaron dónde estaban las salidas de emergencia, si cuando llegan a un restaurante prefieren la mesa que está más cerca de la salida de emergencia, o cuando deciden en qué departamento van a comprar, van a invertir, o cómo es la escuela donde van a ir mis hijos. Si verdaderamente esta amenaza constante forma parte de mis prioridades. Siguiente. Sin embargo, aunque tenemos este panorama nada positivo, México no tiene un reglamento para el diseño sísmico de edificaciones nacional, y no lo tiene porque México es una federación. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el principio de municipio libre. Siguiente, por favor. Y esto lleva a que cada uno de los municipios tenga la libertad, ustedes yo creo que hasta lo saben mejor que yo, de elaborar sus propias leyes, y de esas leyes se desprenden reglamentos como la Ley de Desarrollo Urbano y el Reglamento de Construcciones. De manera que no es viable, no es políticamente viable que tengamos un reglamento nacional, porque cada uno de estos municipios tiene la libertad de establecer su propio reglamento, de manera que el imponer desde la federación un reglamento nacional sería anticonstitucional, por favor. Sin embargo, tenemos la amenaza constante, y algo tenemos que hacer para poder, siguiente por favor, para poder tener edificios y estructuras, ciudades más seguras. Y han habido varios esfuerzos. Miren, existe un reglamento para el diseño de escuelas del INIFED, de hecho formo parte de ese comité. Existe un capítulo de Manual de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad que es aplicable, o ese reglamento, únicamente para la infraestructura eléctrica. Existe un código de vivienda con ABI, han habido varias publicaciones, pero si yo detengo a un ingeniero o a un arquitecto en la calle y le pregunto, ¿conoces lo que dice el capítulo de CONAVI respecto a las normatividad sísmica? Estoy seguro que no va a poderme decir. Existe también un proyecto de norma oficial, ahí está. Pero igual, si yo le digo al ingeniero de la práctica, o conoces o ocupas esta norma, no lo conoce. De hecho, hay esfuerzos internacionales como ese Seismic Hazard Assessment Program que ha intentado establecer las demandas de aceleración para que poder diseñar estructuras y que tengamos ciudades o países más seguros. Sin embargo, ninguno de ellos ha logrado penetrar a la práctica mexicana y mucho menos ser reconocido como un reglamento. Entonces, si este problema es de nuestra federación, ¿qué se hace o cómo se salva esto en otros países? Siguiente, por favor. Pensando en esto, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica hizo un conjunto de eventos, por ejemplo, hablando de un código modelo de diseño sísmico para Latinoamérica y el Caribe, donde varios países, varias asociaciones se unieron para tener un reglamento que aplique a Latinoamérica. Hay países que tienen un reglamento sísmico formal, pero hay países que no tienen un reglamento sísmico formal, y sensible en esos, pues algunos de los expertos de Latinoamérica están intentando empujar por este esfuerzo. Siguiente, por favor. Igualmente, la sociedad realizó este simposio hablando de reglamentación. Ahí están los países que estuvieron representados, y la pregunta básica era: en México no tenemos un reglamento nacional. Si ustedes tienen una forma legislativa o parecida a la que nosotros tenemos, ¿cómo han salvado estos esfuerzos? Y uno de los esfuerzos que vale la pena rescatar es este reglamento que aplica no a un país completo, sino a un conjunto de países. Este reglamento se llama Eurocode y aplica, de hecho, a la mayor parte del continente europeo. De alguna manera, los representantes de todos los países lograron ponerse de acuerdo para tener este reglamento. Es muy importante para mí que se note que el reglamento no está impuesto por el gobierno, por uno de estos gobiernos, sino los expertos lograron ponerse de acuerdo, las personas involucradas, para reducir las demandas de aceleración, para reducir la vulnerabilidad que pudieran tener las estructuras, y tener sistemas que sean edificios, escuelas, oficinas que sean mucho más seguras. Siguiente, por favor.
Y la manera como consiguieron hacer eso, después de estas pláticas y estos acercamientos con la gente de esos comités, es a partir de esta palabra. Y esta palabra es un consenso. Un consenso, de acuerdo al diccionario, dice que es un acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo. De manera que si tenemos identificado este problema en un país de tan alta sismicidad como en México, la única manera como podamos tener este documento será a través de un consenso. Siguiente, por favor. De manera que, ¿cómo va este esfuerzo del código modelo? ¿Cuáles son sus alcances y contenido? Siguiente, el documento no se podía llamar reglamento mexicano, que acabamos de platicar que sería anticonstitucional. Por eso se ofreció que se llame código modelo mexicano para el diseño científico de edificación. Código como un conjunto de normas sistemáticas que aplica para todo el país, por eso ¿cuál es el alcance? Sirve para preparaciones de diseño. Y además es un primer paso que sirva únicamente para preparaciones. Hemos tenido acercamiento con gente de puentes, de presas, gente de carreteras que se ha preocupado igualmente por la falta de un reglamento nacional, pero creemos que en un primer paso debemos de limitarnos únicamente a los edificios. De manera que el propósito del Código Modelo Mexicano será establecer criterios mínimos de diseño para tener ciudades más seguras. Y además vale la pena hacer notar que este esfuerzo, repito, no le puedo llamar reglamento, pero es un reglamento, no se contrapone con los reglamentos locales. Y esta misma idea es lo que ocurre en Europa, con este documento que le decía del Eurocode. No se opone a los reglamentos de cada uno de los países, como no se opondrá para cada uno de los reglamentos de nuestras ciudades o de los municipios, sino que se complementa mediante una sección llamada anexo. Siguiente, por favor. De manera que el consenso inició reuniendo a representantes literalmente de todo el país, expertos de todo el país, que conformaron equipos y desde ese punto inició el consenso. Pueden encontrar más información en esa página SMIS, de Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica.org.mx, código modelo. Estos son los capítulos que incluye el código modelo. Les insisto que se trata de un esfuerzo que intenta tener edificios más seguros, reglamentos más seguros. Hubiera sido idóneo que este esfuerzo o los comités se formaran a partir de una iniciativa gubernamental o de protección civil, pero esto no ocurrió, de manera que es la propia sociedad o los expertos involucrados los que se han organizado para tener un conjunto de expertos que están desarrollando, literalmente todo el país, que están desarrollando este documento. Siguiente, por favor. Y entonces, ¿cómo fue que se conformaron los equipos? ¿Para quién fue el llamado el consenso? En la práctica mexicana, si hubiéramos ido a una ciudad y hubieran habido 3 universidades y hubiéramos tenido el acercamiento con una universidad, la otra universidad no hubiera querido participar. Y lo mismo ocurre con colegios, con empresas, con institutos de investigación. Es más, hay lugares en donde dentro de un mismo centro de investigación, si invitábamos a alguien de un grupo de trabajo, los otros que están ahí en los otros grupos de trabajo no iban a querer participar. De manera que todo el llamado para participar en este esfuerzo del Código Modelo, que lleva 2 años trabajando, ha sido completamente abierto para que los propios expertos se acerquen conscientes del riesgo que estamos platicando acá y participen en el esfuerzo, y ha sido muy productivo. De hecho, ese modelo es el que se tiene en otros países donde los expertos son quienes hacen un reglamento o hacen un manual y la sociedad reconoce que lo que está en ese documento representa el mejor conocimiento para el diseño sísmico de edificios. De manera que los esfuerzos que se están realizando hasta este momento son en el desarrollo del documento, de lo que les digo, no se puede llamar reglamento, pero es este documento con criterios mínimos. Y en un siguiente paso, se busca la aplicación legal del documento. ¿Cómo se haría legal? Pues que el propio municipio lo adopte o lo publique en su propio diario de la federación, diario oficial, como un reglamento. Para esto hay dentro del equipo gente de Protección Civil, gente del Centro Nacional de Prevención de Desastres, de la Academia de Ingeniería, de prácticamente todas las universidades del país, despachos de cálculo, empujando para que tener este documento, repito, llevamos 2 años trabajando y con el documento en mano podamos tener este esfuerzo y tener ciudades más seguras. Siguiente, por favor.
Para esto se han realizado eventos públicos gratuitos y a distancia para involucrar a los expertos de prácticamente todo el país. El primer evento ocurrió en el 8 de abril de 2021. Están disponibles en la página de Facebook de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Siguiente. No, aunque no me voy a detener, yo quisiera subrayar que están involucrados los principales expertos que tenemos de todo el país y la repercusión ha sido de tal manera que incluso expertos de otros países han buscado la forma de sumarse para participar en la publicación de este documento. De manera que, resumiendo, el Código Modelo de Edificaciones recopilará y sintetizará información sismológica del país y especificará un conjunto de requisitos para el análisis y diseño de edificaciones ante demandas sísmicas en 3 niveles. Pretendemos que este documento le ayude a la persona que va a construir solo una casa habitación y vive en alguna ciudad o en un lugar en donde no existe reglamento. Va a ayudar en un segundo nivel en edificios propiamente de mediana altura, donde tampoco existe un reglamento y el ingeniero y el arquitecto se tienen que enfrentar a establecer criterios lo más apropiados posibles, pero sin contar con la información. Y en un tercer nivel ayudará a estructuras icónicas, edificios altos, edificios irregulares, para el diseño sísmico de edificaciones. De manera que, siguiente por favor, yo diría que esta no es una presentación, sino en realidad es un llamado para sumarse a este esfuerzo del Código Modelo Mexicano para el Diseño Sísmico de Edificaciones. Estamos convencidos que no vamos a tener un país más seguro mientras no contamos con una normatividad que permita a los expertos, a los ingenieros, académicos, profesores, estudiantes, arquitectos, ingenieros arquitectos, a tener unos lineamientos mínimos para el diseño sísmico de edificaciones. Más información, ahí está la página Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, smis.rg.mx, Código Modelo Mexicano, igualmente el correo electrónico de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Y pues por mi parte no me queda más que agradecer que me hayan hecho el favor de invitarme a participar en este evento y especialmente recalco este llamado a sumarse a este esfuerzo del Código Modelo. Gracias. Wow. MX.tv presentó Wow. MX.tv